Formas y elementos de la literatura. Empezaremos por formas. Tenemos aquí un pequeño libro de poemas. Y esta es una de las formas de escritura en la literatura. ¿Por qué? Porque las formas es verso y prosa. Tenemos aquí muchos poemas, ¿no? Miren la forma como está escrito, ¿ve? Está en versos, en estrofas. Es una forma de escribir. También tenemos las escrituras en prosa. Es decir, cuando hablamos de formas de la literatura nos referimos al verso y a la prosa. ¿Qué diferencia encontramos entre el verso y la prosa? En que la prosa están escritas así, ¿ve? En líneas completas, en líneas continuadas. En cambio, el verso solamente está en la parte céntrica, si se han dado cuenta. Pero en la prosa no. Es en una forma lineal, es decir, toda la línea completa. Y cuando hablamos de elementos, ¿a qué me estaré refiriendo cuando hablamos de elementos de la literatura? Al fondo y a la forma. El fondo. ¿Qué cosa está escrito acá? ¿Qué contenido se habrá acá? ¿Qué ideas nos estará transmitiendo el autor? ¿Qué mensajes nos estará dando? ¿En qué escenario estarán? ¿En qué escenario estarán los personajes? Todo ello tiene que ver con el fondo. Y cuando hablo de la forma, es justamente lo que hace un momento hablamos, ¿no? Si está escrito en verso o si está escrito en prosa. Entonces, si yo escribo en una forma, en verso, por ejemplo, ¿qué estaré utilizando? Ah, no se olviden, los versos, las estrofas, las versificaciones, ¿no? La forma, el tipo de estrofa. ¿Qué tipo de estrofa estoy utilizando? También en el verso, vamos a ver qué recursos se está utilizando. Porque muchos de estos textos que escritos en prosa son muchos de los recursos que se plantea como descriptivas, narrativas. ¿Ya? No se olviden, puede estar ahora esto escrito en escenas, puede estar en capítulos. Entonces, no lo olvidemos, jóvenes, que dentro de la literatura, que es soñar, instruir, que es educar, que es moralizar, lógico, tiene sus elementos. Entre los elementos tenemos el fondo y la forma. Y dentro de la forma tenemos la prosa y el verso. Ah, también no nos olvidemos que el recurso estilístico es un uso totalmente ineludible, que es parte de los elementos de la literatura. ¿Ya? Siempre tengamos presente las formas para poder nosotros diferenciar. Y a propósito, acá, si está escrito en verso y si es estética, lógico, va a ser un género lírico. Y si está escrito en forma épica, en forma como que dentro del texto encontramos guerreros, luchadores, dioses, va a estar en el género épico. Y si yo les cuento una historia, un mito, una leyenda, una novela, estará escrito en un género narrativo. Y si yo acá vamos a hacer una obra literaria, ¿no? Que Juan dice, ¿cuándo regresaremos a las clases virtuales? Margarita le dice, mejor estamos así. Y Juan le responde, o sea, hay un diálogo, hay personajes, hay escenario, entonces será el género dramático. No lo olvides, hasta la próxima.